es imposible para el que confía en Dios. Nada es imposible si confiamos en su amor. Oigo su voz diciéndome, nada es difícil para mí. Si crees en Dios, descansaré, confío en su amor. Al Evangelio de Mateo capítulo 13. I want you to go to Matthew 13, En el versículo 1. in verse number 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Says the words of God in verse number 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó, y parte cayó entre espinos, y crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, o cual 60, o cual 30 por uno. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. La palabra de Dios dice The word of God says que Dios es that God is el sembrador. the sower. Usted y yo somos los que cosechamos. You and I are the ones who harvest. Esa semilla que sembramos That seed that we sow es la semilla de la palabra de Dios. is the seed, is the word of En, God. en el mundo entero In the world, se habla de semilla, de sembrar. we speak about the seed that we have to sow. Siempre se está sembrando, We always sow, pero hay un tiempo de la siembra, un tiempo de la siembra, but there's a time for harvest, tiempo de la siembra time to harvest, y un tiempo para cosechar. and a time to sow, and there's a time to harvest. Usted no cosecha en tiempo de siembra, You don't harvest in the time where you sow. usted cosecha en tiempo de cosecha. You harvest when it's the time to harvest. Y cuando hablamos de esta siembra de la palabra de Dios, And when we speak about the soul el of the terreno word of God fértil, en terreno fértil, in a good land, es usted y yo. it's you and I. Somos los que impartimos esa semilla de la palabra de Dios, We are the ones who we give the word of God as a seed. y esa semilla de la palabra de Dios And that seed of the word of God es sembrada en los corazones de los hombres. is put into your hearts. Pero dice la escritura que también un hombre empezó a sembrar cizaña. But also the word of the Lord says that there was a man who sowed also tares. Y empezó a crecer la cizaña y el trigo juntos. And the wheat and the tares began to grow at the same time. Esas dos semillas empezaron a producir, a crecer, Those two seeds began to get greater and greater. pero empezó a salir fruto en una y en las otras no, But one had fruits and the other did not, porque la otra era una cizaña. because the other was a tare. El trigo y la cizaña son idénticos, The wheat and the tare are identical, pero ese trigo but that wheat se va a ver is going to see cuando sale el fruto. when the harvest is the time. Y Jesús dijo: no quites la cizaña, Jesus says, don't take out the tare, porque de pronto vienes y arrancas también el trigo. because you also can take out the Ahora, fruit. dice la escritura que ellos vieron el trigo y la cizaña, They saw the wheat and they saw the tare, pero el trigo no era tiempo de recogerlo. but it was not time to rip up the tare. No, and the wheat. Estaban del mismo tamaño, They were at the same size, eran igual, they were equal, pero se veía el fruto. but you can see the fruit, Pero no era el tiempo de recoger el fruto. but it was not the time. Y cuando este hombre quiso arrancar la cizaña, Jesús dijo: no la quites la cizaña, So when this man came out to reap the tare, he said, porque puedes arrancar el fruto, puedes arrancar el trigo con ella.
Don't do it because you can take out also the wheat. porque no era el tiempo de la siega. It is not the time to harvest. Así que hay personas a tu alrededor There are persons around you que tú estás llevando fruto that you are having some fruit y él no tiene fruto. and he doesn't have a fruit. Y esa persona And that person puede estar usando el enemigo como una cizaña. can be used by the enemy as a tear. Y otros quieren arrancarte esa amistad And others doesn't want you to have that friendship para que el fruto no se dañe. so that the fruit doesn't rip. Pero no es el tiempo. Pero no es el tiempo But it's not the time para esa persona. for that person Porque tú no sabes si esa persona más adelante because you don't know if that person es un trigo. in the future is a wheat. Número uno, se siembra Number one, el trigo. you sow the wheat. El trigo empieza a crecer. The wheat begins getting bigger and bigger. Tiene cizaña alrededor. You have tares around them. Eso representa personas a tu alrededor That represents there are people that are around you que son cizaña. that are tares. Pero te deja ver el ojo de Dios sobre tu vida. But it can leave you see the eye of God over your life. Dios empieza a mirarte God sees you. las tentaciones que has pasado, The temptations you have passed. los problemas que has vivido The problems you have y te has mantenido firme. and you have been still. Te has mantenido como un trigo. You have been like a wheat. Y tú dices, And you say, me he mantenido por años. I'm being still. He estado en santidad, I'm being saint. ayuno y oración, I've been fasting. I've been praying. separación de este mundo. I have been separate from this Y world. tengo muchos problemas, I have many problems, pero todavía no estás para alimentar a nadie. but yet I cannot nourish other people. Luego de ese proceso viene Then after this process, la trituradora del cielo. you have the mixer, the stirrer of God. Y empieza a moler. And you begin to mix and stir. Y tú dices, te reprendo, Satanás. And you say, I rebuke the devil. Fuera, diablo. Get out, devil. Fuera, demonio. Get out the demons. Dios, ¿dónde estás? God, where are you? Dios no me escucha. God doesn't hear me. Estoy llamando a Dios I'm calling God, y Dios no me escucha. and God doesn't hear me. No te va a escuchar He will not hear you porque estás en la trituradora. because you're in the stirrer. You're in the mixer. Luego que pasa esa trituradora Then after the stirrer, y tú sientes como un aire rico. and you feel like you're Ah. very happy. Ay, You feel free. gloria a Dios. Glory to God. Salí del desierto. I went out of the desert. Qué bendición. What a blessing. Ay, por fin salí de ahí. Finally I got out. Pero viene otra etapa. There's another stage. Vas al supermercado You go to the supermarket como harina as a wheat. y vienen los hambrientos a buscarte. And then hungry people come to you. Y esos hambrientos vienen a buscarte And those people with hunger para comerte. to eat you. Te encuentras, escucha bien, te encuentras You find en un lugar que no es tu ambiente in a place that is not your environment. y te sientes como mundano. And you think you are from the world. Te sientes como estás en un lugar equivocado. You think that you're in the wrong place. Y cuando llegas a ese lugar equivocado, And when you get to that wrong place, para ti, for you, pero recuerda que fuiste enviado para alimentar. but remember that you are sent to feed. Ahora, esas personas que te compraron, Those persons who bought you, diga, esas personas que me compraron, say, those persons who bought me, soy de la mejor calidad del trigo. I'm of the best quality of wheat. Entro en la alacena, I went to the shelf ahí. there. Encuentras insultos, gritos, maldiciones por todos lados y tú estás ahí. You get cursed many times, but you're there. Puede representar la empresa donde trabajas. Maybe it's the business where you work at. Quizás en la familia donde tú estás viviendo por un Maybe- tiempo. Maybe it's the family where you are living for a time. Y te sientes desamparado. And you've seen that you're lonely. ¿Qué hago yo en este ambiente?
what I'm doing in this environment. La gente me está mirando. The people La, are seeing me. la gente está gritando. The people are screaming. Me están criticando. They are criticizing me. No me reconocen. They doesn't recognize No me. saben que soy un hijo de Dios. They do not that it's son Y of empieza a God. hacer una serie de preguntas. And I become doing some questions. Luego te agarran. Agarran la bolsa donde tú estás. Then you take the sack where you are. Y empiezan a echarle agua. And they become putting some water. ¿Y quién es este que me está poniendo las manos aquí? And who is this one who is putting Puede the ser, hands on me? puede ser tu esposo. Maybe it's your husband. Puede ser tu esposa. Maybe it's your wife. Puede ser tus familiares. Maybe it's the family. Pueden ser tus amigos Maybe it's your que te friends están amasando. that are stirring you up. Making. Y si ahora qué van a hacer, Dios, ¿dónde estás? God, where are you? Tú estás para alimentar. You are there to nourish. Tú estás para servir, You are there to serve, no para ser servido, not to be served, ni tampoco para que te alimentes de ellos. and neither to feed from them. Ahora, Now, empiezan a hacer de ti una figura que tú no eres. they began to do a figure that you are not. Por eso la palabra de Dios dice que los mismos padecimientos The same sufferings que llevan unos hermanos that some brothers have, los están pasando otros en otros lugares. there are some people who are suffering the same thing in other places. Un solo trigo One only wheat no puede alimentar. cannot nourish. Tienen que haber varios trigos There has to be some more molidos, mixed, stirred up para hacer to do una arepa an arepa o para hacer and to do un pancake. a pancake. Te hacen molde They do the mold y te ponen en un sartén que está caliente. and they put it in the hot pan. Y tú dices, otra vez viene el ataque del enemigo. And you say, again, the attack of the enemy. No es el ataque del enemigo, It's not the attack of the enemy. es el tiempo de alimentar. It's the thing. Cuando las personas han sembrado por años, When persons have been sown for many years, puede ser la palabra de Dios maybe it's the word of God a otros, to others, puede ser financieramente, maybe it's financially, puede ser de su tiempo, maybe it's time. quizás orando a las personas, Maybe you have been praying for persons. quizás ministrando a las personas Maybe you have been ministering persons por tiempo. for many times. Y llega un momento But there's a time de recoger la cosecha to reap up the y se harvest. olvidan de recoger la cosecha And they forget to reap the harvest porque sembraron because to sow, y no supieron cómo recoger la cosecha. they knew how to sow but not to harvest. ¿Sabes por qué? You know why? Porque empiezas a mirar a tu alrededor. Because you began to see what is Tantas, around you. tantas cosas que yo he hecho para personas. So many things that have been done Tanto for que, persons. tanto que he trabajado para Dios. So many work Tanto que he for God. servido. So many service. Llevo años en eso. I have many years in this. Y en el tiempo de la siega And in the time to have the harvest, no pueden recibir de lo que sembraron. you cannot receive what you sow. ¿Sabes por qué? You know why? Porque no reconocieron el tiempo de la siega. Because you didn't recognize the time of En the el harvest. tiempo de la cosecha, In the time of harvest, el trigo y la cizaña están ahí. the wheat and the tares are Es, there. es tiempo de guerra. It's time of war. Es tiempo de batalla. It's time to battle. De no dejarte robar So you cannot bestow el fruto. the fruit. Juan 4:35, Evangelio de Juan. John 4. No de Juan, Evangelio de Juan capítulo 4, verso 35. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? ¿Lo tienes ahí? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Do you not say, there are still 4 months, and then come the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. Este año no es un año cualquiera.
This is not another year. No vas a empezar con el temor que tenías el año que pasó. You are not going to be afraid as the other year ago. Estás pendiente del año que pasó. Don't be afraid of what happened. Olvídate de lo last que pasó. year. Forget about it. Empieza a mirar la ciega que está lista. Begin seeing Tu the bendición cross. está lista. Your blessing is Tus ready. propósitos se alimentarán. Your purpose is to nourish. Todo está listo. Everything is ready. Todo está listo. Everything is ready. Todo está listo. Everything is Es ready. tiempo de recoger la Time cosecha. of harvest. Es tiempo de recoger la cosecha. Time to harvest. Es tiempo de salir de la cueva. It's time to get out of the cave. Es tu tiempo. It's your time. Es tu tiempo. It's your time. Es tu Cairo. It's your time. Es tu pleroma. It's your Es time. tiempo. It's your time. Olvídate del pasado. Forget about Olvídate del año que pasó. Forget about the Es tu last tiempo. year. It's your time. Es tu tiempo. It's your time. Vas a ver la gloria de Dios. See the glory of God. Estás esperando. You're waiting. Pero Dios dice, But God said, hace 4 meses estás esperando. for men, No, you've no. been waiting. Es el tiempo. But it's the time. Lucas capítulo 10, verso 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí que os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Escucha allá atrás? Ok. Sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús está hablándole a sus discípulos y le está diciendo, no se regocijen solamente porque los demonios se sujetan, más bien que su nombre se haya registrado en el libro de la vida. Libro de la vida. Libro de la vida. O registrado en el cielo. Que tengan reputación en el cielo. Ahora, cuando hablamos de las llaves, en Mateo 16, 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él estaba preguntando, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él está buscando un reporte de sus discípulos. ¿Qué es lo que está pasando allá afuera? ¿Qué es lo que dicen ellos? Y dicen, bueno, uno dice que eres Juan el Bautista, otros dicen que uno de los profetas, otros dicen que Elías, otros Jeremías, y así sucesivamente. Y él dijo, verso 15, él le dijo, y vosotros, le preguntó a todos, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado
eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos, en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a su discípulo que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Primeramente, nos vamos a dar cuenta que las llaves representan, número uno, autoridad. Las llaves representan autoridad. Le digo, Pedro, sobre esta revelación voy a edificar mi iglesia. Sobre esta palabra, no la que Pedro dijo en sí, sino la revelación de la palabra que apareció en Pedro cuando preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Y dieron todas las respuestas. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y empezó y dice, bienaventurado Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no eres tú, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta revelación, sobre esta palabra que mi Padre dijo a través de ti, voy a fundar la iglesia. Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Esa autoridad le fue dada a la iglesia, a usted y a mí, como hijos de Dios, que tenemos autoridad. Y esa palabra autoridad es la palabra exousia. Y no voy a hablar de griego porque lo quiero es que usted salga de aquí con la autoridad más que con un griego encima. Que es el derecho de usar el poder de Dios. Acuérdense que Dios no tiene poder, Él es el poder. Quien tiene poder es usted y yo, que Él nos ha dado su poder. Entonces, esa autoridad, nadie puede tener autoridad, poder si no tiene autoridad. Todo poder fuera de autoridad es ilegal. ¿Me sigue? Usted ve que hay leyes en nuestro gobierno y cualquier persona puede violar las leyes, pero cada persona que viola una ley, la autoridad le va a perseguir. O sea, igualmente en el reino del cielo, cada vez que usted viola las leyes de un reino, del reino de Dios en su vida, es inevitable las consecuencias. ¿Me sigue? Dale un aplauso al Señor, que lo doy como entretenido. Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro según la administración, ¿lo tienes ahí? De Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios. Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Diga conmigo, es un misterio. Jesús hablando por parábola, los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué le hablas por parábolas? Digo, para que cuando ellos me oigan hablar, no entiendan nada. ¿Por qué? Porque eso no era dado hacia ellos, sino a los hijos. Los fariseos eran aquellas personas que tenían una autoridad ante la gente y un símbolo religioso, pero que no tenían dominio, no tenían poder del cielo, sino que tenían
dominio y poder de los hombres por la vestimenta que tenían. A los discípulos de Jesús fueron escogidos por Dios para mostrar el misterio del reino y decirles: esto es lo que a ustedes les pertenece, que esta gente por años escondió y estaban viviendo en esclavitud. Dice la palabra que cuando hay falta de palabra y división, el pueblo se pierde, perece. Y Jesús, cuando llegó a Jerusalén, vio ese pueblo en una condición tremenda y empezó Jesús a llorar. Porque cuando tú no lloras por las almas, es porque tú no tienes pasión por ellas. En el versículo 27, a quien Dios dio a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Toca a alguien, dile: la esperanza de gloria es Cristo Jesús. Así que no lo mires como una religión, míralo como la esperanza que Él tiene. Tiene secretos que están reservados para los gentiles. Y Colosenses 2, mire lo que dice en el verso 1. Porque quiero que sepáis, ¿lo tienes ahí? Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Mire esto, lo que Pablo estaba viviendo. Pablo tenía una lucha. Cuando yo leí eso y estudié eso, yo: gloria a Dios que estoy en el mismo barco. Pregunta: ¿ha orado usted algún día por los que nunca han visto su rostro? Usted no conoce. Entonces, cuando eso se mete en tu espíritu, empieza a desarrollar el reino de Dios en tu vida y empieza a multiplicar el reino de Dios en otras personas. ¿Me estás siguiendo? Ahora, aquí dice en el capítulo 2, verso 2: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. En otras palabras, en su oración, él estaba luchando para que la gente conociera el misterio del reino, para que la gente conociera cuáles son los beneficios de un reino, para que saliera de la esclavitud donde estaban viviendo, del pecado, de odio, de amargura, salir de toda esa esclavitud para ir a estar en libertad en Cristo Jesús. Cuando nosotros empezamos a orar y decimos: Señor, aquí estoy delante de tu presencia, presento a Julano de tal, presento al jefe que yo ni siquiera conozco, presento a aquel que está por allá, personas que usted no conoce, usted lo presenta, usted está impartiendo el reino. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra por ti.